Buenas tardes, mi nombre es Denis John Carvajal de la Cruz, alumno de la Facultad de Negocios del curso de Matemática Financiera. En esta oportunidad, mi grupo y yo le hablaremos sobre la evolución de la inflación en el Perú, su historia y proyecciones futuras. Introducción. El objetivo del trabajo es estudiar la evolución de la inflación del Perú desde la década de 1960 hasta la actualidad, identificando sus causas, sus consecuencias y las políticas aplicadas para controlarla. Además, estudiar la inflación en el Perú es importante porque este fenómeno afecta directamente al poder adquisitivo de las familias, la estabilidad económica y la confianza de las instituciones. Conceptos claves. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado sostenido de los precios y bienes y servicios en una economía durante un periodo prolongado. Cuando los precios suben y el valor del dinero disminuye, con la misma cantidad se puede comprar menos productos. Ahora hablaremos sobre los tipos de inflación. La moderada, el aumento controlado de los precios; la galopante, subidas rápidas y pronunciadas; hiperinflación, el incremento extremo de los precios; reflación, política económica para aumentar ligeramente los precios y reactivar la economía; y la deflación, proceso inverso, es decir, caída general de los precios. Y los indicadores más usados es el índice de los precios del consumidor, índice al precio por mayor, índices de costa de vida. ¿Cómo se mide la inflación en el Perú? El Instituto Nacional de Estadística e Informática calcula el IPC mensualmente considerando una canasta de productos representativa del consumo de los hogares. El Banco Central de la Reserva del Perú analiza y publica informes sobre la inflación y aplica políticas monetarias como la tasa de interés de referencia, para poder mantenerla dentro de un rango de meta de 1% a 3% anual. Sobre antecedentes históricos. Primeras señales de inflación significativa. En los años 60, el Perú experimentó un crecimiento desigual con desequilibrios fiscales. A finales de década, el gasto público aumentó y la inflación se aceleró gradualmente. En el gobierno de Juan Velasco Alvarado, las reformas agrarias y nacionalizaciones generaron mayor déficit fiscal y presión sobre los precios. Políticas fiscales y monetarias. Se financiaron proyectos estatales mediante emisión monetaria, lo que elevó la cantidad de dinero en circulación. El control de precios y salarios resultó poco efectivo y generó escasez en varios sectores. En contexto internacional, en los años 70, la crisis del petróleo afectaron severamente las economías latinoamericanas. El aumento de los precios del crudo elevó los costos de producción y generó inflación importada. En el Perú, la inflación anual promedio llegó a superar el 20% a fines de la década de 1970. Seguimos con etapa de crisis, hiperinflación. Causas principales: gasto público descontrolado durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García; emisión excesiva de dinero por parte del Banco Central para cubrir déficits fiscales; caída de la inversión extranjera; aumento de la deuda externa y pérdida de reservas internacionales; controles de precios y tipo de cambio múltiple que distorsionaron el mercado. En impacto económico y social, el poder adquisitivo de los salarios se redujo drásticamente, las empresas cerraron y aumentó la pobreza y el desempleo; se produjo escasez de productos básicos y se fortaleció el comercio informal. En hiperinflación de fines de los 80. En el segundo gobierno de Alan García, la inflación alcanzó niveles históricos. En 1988, el Perú registró una inflación anual de 1,722%. En 1990 llegó a 7,649%. La moneda, el INTI, perdió su valor, lo que llevó a la creación del Sol durante el gobierno de Alberto Fujimori, como parte del plan de estabilización. Reformas y estabilización en Perú en 1990 al año 2000. A inicios de los años 90, Perú enfrentaba una crisis económica severa con hiperinflación superior a 7.000% anual y un déficit fiscal elevado. El gobierno de Fujimori implementó un programa integral de reformas económicas conocido como el Fujishock en agosto de 1990 para estabilizar la economía. Principales medidas adoptadas fueron la política fiscal. Se eliminaron subsidios a los combustibles, alimentos y servicios. Se redujo el gasto público y se aumentaron los ingresos mediante la reforma tributaria para lograr equilibrio fiscal y controlar la emisión monetaria. Política monetaria. El Banco Central de Reserva del Perú dejó de financiar al Tesoro Público y ganó mayor independencia.
Reformas estructurales, la privatización de empresas estatales ineficientes, liberación de precios, reforma financiera, apertura de comercios y nuevos marcos legales para promover la inversión. Los resultados que se tuvieron fueron que la inflación se redujo dramáticamente de 7.500% en el 1990 al 139% en 1991. Llegando a menos del 12% en 1994 y manteniéndose en un solo dígito posteriormente. El tipo de cambio flexible y la acumulación de reservas internacionales ayudaron a manejar choques externos y a anclar expectativas inflacionarias. La apertura económica transformó la estructura productiva, reduciendo aranceles y atrayendo inversiones extranjeras directas a sectores clave mediante acuerdos comerciales. Inflación en el siglo XXI. Comportamiento reciente. Desde el año 2000, la inflación en el Perú ha tenido altibajos. En la primera parte del siglo XXI logramos mantenerla baja, generalmente por debajo del 5%. Sin embargo, a partir de 2020 empezamos a ver un aumento en las tasas de inflación, influenciado por varios factores tanto locales como globales. Principales factores internos. Las decisiones del Banco Central de Reservas del Perú sobre las tasas de interés y el aumento de la demanda interna han jugado un papel importante en la inflación. Externos. Los precios internacionales de las materias primas, como el petróleo y los alimentos, y eventos globales como la guerra de Ucrania, también han impactado en nuestros precios. Inflación durante la pandemia del COVID-19. La pandemia afectó gravemente nuestra economía en 2020, causando una caída en la actividad económica. Para contrarrestar esto, el gobierno implantó políticas de estímulo, pero esto también llevó a un aumento de la inflación. En el 2021, la recuperación de la demanda junto con los problemas en la cadena de suministro hizo que los precios de alimentos y combustibles subieran aún más. Crisis global de precios. En 2022 la inflación se disparó debido a un aumento de costos de energías y alimentos. Esto obligó al BCRP a ajustar su política monetaria para intentar controlar la inflación. Inflación actual. Cifras más recientes. En el 2024, la inflación en el Perú se ha mantenido moderada, alrededor del 4% anual. Para 2025 se espera que fluctúe entre 3% y 5% dependiendo de los diversos factores económicos que pueden influir en los precios. Análisis del BCR y las fuentes oficiales. El Banco Central de Reservas ha indicado que la inflación está dentro de su rango objetivo, lo que es positivo. Sin embargo, hay riesgos que podrían afectar la estabilidad de los precios. También se menciona que instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas también están vigilando de cerca los precios en sectores importantes, como alimentos y energía, para anticipar cambios. Factores que afectan la inflación en el Perú. Internos. Políticas monetarias. El BCRP ajusta las tasas de interés para controlar la inflación y apoyar el crecimiento económico. Si suben las tasas, se busca frenar el gasto y por ende la inflación. Demanda interna. La recuperación económica tras la pandemia ha aumentado el consumo, lo que puede generar presiones inflacionarias en algunos sectores, ya que más demanda puede llevar a precios más altos. Externos. Precios internacionales. El aumento en los precios de materias primas, especialmente alimentos y energía, afecta directamente a la inflación en el Perú, ya que muchos de los productos son importados. Inestabilidad geopolítica. Conflictos y crisis económicas en otras partes del mundo pueden interrumpir las cadenas de suministro y aumentar los costos de importación, lo que también impacta en los precios locales. Las proyecciones microeconómicas del Perú para el periodo 2025 al 2030. Pues en esta oportunidad
basadas en informes de BCRP, FMI y el Banco Mundial es de la siguiente manera. Según la información que hemos dado a conocer y hemos investigado para la parte teórica y también de mi grupo y de mis compañeros e individuales, damos a conocer que según el Banco Central de la Reserva del Perú, pues es un país que crecería alrededor de 2% al 3.1% en 2025, con una inflación cercana al 2%, dentro del rango meta, eso sí. También tenemos de que el Fondo Monetario Internacional estima un gran crecimiento, similar al 2.9%. Pues esto también destaca algo muy importante sobre la estabilidad fiscal y el bajo nivel de la deuda pública. Eso es la buena noticia. En su parte también el Banco Mundial mantiene una perspectiva muy positiva sobre de algunos resultados bases sólidas que eso da la economía peruana y el papel también de la inversión minera en la recuperación. No se olvide que a su vez el pronóstico que sustenta en precios estables de los minerales también da una inflación muy controlada y el manejo fiscal muy responsable. Sin embargo, eso sí, también existe algo importante que debe destacar. Los riesgos son uno de ellas, que son riesgos muy importantes, porque sin riesgo hay buenas y malas noticias respecto a ello. Puedes ganar o perder. También, sin embargo, eso da a conocer que la estabilidad política y la caída de los precios internacionales o eventos climáticos puede ser uno de esos riesgos que pueden enfrentar en este aspecto. Pues es un escenario muy optimista para dar a conocer que Perú podría crecer en un 3.5% al 4% anual. Mientras que un escenario pesimista, el crecimiento podría caer al debajo de 1.5%. Aunque todo esto, en conclusión, para darle a conocer más en pocas palabras, puede ser que sobre todo esto, el Perú tiene fundamentos muy macroeconómicos sólidos que puede dar a desempeñar y también dependerá de la ejecución de inversiones, que a su vez podrá mantener la estabilidad política y también a nivel social. Muchas gracias, esa es toda la parte de mí que debo dar a conocer y que Dios los bendiga.